nos satura con tu esencia. Del mundo nos da abstinencia. Estrofa 1. Padre Dios, tú eres el manantial de tu vida. En tu vida es nuestra... En tu gloria. En tu gloria. En tu gloria es nuestra unidad. Muy bien. Esta noche llegamos al mensaje 4, el primero de 2 mensajes bajo este tema, que son los requisitos para la edificación de los creyentes en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Quiero decirles algo primero sobre este título. Creo que todos tenemos que entender qué cosas son los requisitos. Los requisitos quiere decir algo que se requiere de antemano, como una condición necesaria para que algo ocurra. Estamos tomando 2 reuniones para tomar 12 requisitos, y todo esto está en este libro tan precioso que se llama El secreto de la salvación orgánica que Dios efectúa, y bajo este secreto que se llama el secreto de la edificación. Y creo que los hermanos han recomendado este libro a ustedes, y creo que todos tratemos de buscarlo y entrar en él. Este es el requisito para que los creyentes sean edificados en la iglesia. Noten que dice que los creyentes tienen que ser edificados en la iglesia, ni tampoco dice que los creyentes están edificando la iglesia, sino que dice los requisitos para la edificación de los creyentes en la iglesia. Parece un poco extraño, y el hermano Ed me dijo que uno de los que estaba chequeando este mensaje estaba haciendo esa pregunta, porque dice, esto sale directamente del bosquejo del hermano Lee. Así que espero que todos seamos impresionados con esta pequeña explicación de que la edificación aquí es simplemente nosotros, los creyentes, los santos, que le permiten al Dios que edifica edificarse dentro de nuestro ser interior. Y quien llega a ser nuestra constitución intrínseca, y eso llega a ser su hogar, su morada. Así es que la edificación de los creyentes es un proceso que va ocurriendo en que todos nosotros le permitamos a Dios que se edifique a sí mismo dentro de nosotros. Pero no para allí, sino que esta obra de edificación también incluye el hecho de que después que el Señor se ha edificado hasta cierta medida, nosotros lleguemos a ser uno con Él. Y en el principio de la mezcla, de ser mezclados uno con el otro, Él se edifique aún más por medio de nosotros en otros creyentes que también desean serlo. Así es que por un lado, el Señor está edificándose a sí mismo en nosotros, y por otro lado, podemos decir también que lo estamos edificando a Él dentro de otros. Y nosotros no edificamos porque Dios es el que está haciendo la edificación, pero lo hace a través de nosotros a otros. Me acuerdo de un episodio que era un poco vergonzoso, y quiero exponerme así de esta forma. Tal vez fue en 1970. Yo recién había entrado al recobro y yo pensé que ya sabía todo.
Cuando eres joven tú piensas que sabes todo. Así que yo pensé que sabía qué cosa era la edificación. Así que un día visité a Hong Kong, que es mi localidad de mi hogar. Y aquí los hermanos pensaron, aquí está un hermano que regresa de Los Ángeles, es que él debe saber todo. Así que me subieron al podio para dar un mensaje. Pero yo era muy joven. ¿Qué joven era? No les digo, pero era bien muy joven. Y en realidad tenía como 20 años de edad. Yo estaba en el podio de la iglesia en Hong Kong. Y este local que estaba en la calle Observatorio. Y me pidieron que hablara. Y yo tuve la carga, no me acuerdo, de hablar acerca del edificio de Dios. Y me olvidé qué es lo que dije. Alabado sea el Señor que ya me olvidé de eso. Y no creo que no fue grabado tampoco. Pero sí me acuerdo una cosa. Para mostrarles la carencia total de visión que tenía en ese tiempo. Así que tuve unos hermanos ahí en el podio. Los subí a los hermanos. Y les dije, ven, aquí todos nosotros somos piedras esparcidas. Tú estás aquí, él está aquí, el otro está allá. Y ahora todos vamos a reunirnos y vamos a ser edificados juntos para unirnos unos a otros. Así que les dije que todos se abrazasen juntos. Y entonces tuve otro hermano, otro santo allí que viniese y él iba a ser Satanás. Así que cuando estábamos dispersidos, Satanás podía venir y podía votar a cualquiera de ellos, pero cuando estábamos juntos y nos estábamos abrazados juntos, o sea, edificados, entre comillas, Satanás no podía entrar. ¿No ven? ¿No se dan cuenta qué precioso es la edificación? Bueno, yo no voy a decir que no hay nada de verdad ahí, porque la Biblia sí dice que somos piedras. Y que son piedras para el edificio. Pero cuando ves la luz de la cumbre de la revelación divina, eso es muy bajo, muy externo, aún es muy natural. Hasta que un día, mucho después, en realidad no fue hasta cuando el hermano Lee habló en sus días finales que nos dimos cuenta de la profundidad de lo que es la definición del edificio de Dios. No es solamente reunir a gente y poner un poco de cemento en ellos y que se peguen unas a otros como si fueran unos ladrillos en un edificio. No, así no es. Les digo de nuevo, pese a que tenemos este mensaje de vida y edificación, es por completo un asunto de vida y en la vida, porque es Dios mismo quien se edifica en nuestro corazón, nuestro ser interior, y nos edifica en Él. La divinidad en la humanidad y la humanidad en la divinidad. Y esta unión, esta mezcla, esta incorporación de estas dos vidas y naturalezas resulta en este edificio divino, que es un edificio de Dios hombre, una incorporación divino-humana, que es universal, una unidad expandida de Dios. Y este es la morada mutua de Dios y el hombre en el universo. Y espero que todos tengamos este tipo de panorama delante de nosotros cuando veamos mensaje tras mensaje. Pero esta noche cada punto de estos tengo que moverme rápidamente. No podemos pasarlo cada punto en forma profunda, pero vamos a verlo en forma panorámica, como un gran cuadro, y todos estos bosquejos en los cuales nosotros podemos entrar después mucho más y más. Número Romanos 1. Tenemos que comprender y entender por completo que lo que el Señor ama y desea obtener es una iglesia edificada. No se olviden de que estos son los requisitos para la edificación de los creyentes en la iglesia. Muchos de estos puntos son muy prácticos.
Así que lo primero es darnos cuenta, tenemos que comprender. No desprecien esta palabra. ¿Cuánto nosotros podemos entrar a la realidad de la edificación del Señor o del cuerpo de Cristo? Todo depende de qué cosa sea lo que veamos, qué cosa vemos. Si vemos qué cosa es el cuerpo, qué cosa es el edificio de Dios, esa vista es igual a la entrada a la esfera de esa realidad. Estoy de acuerdo con el hermano Ron en su primer mensaje, que en estos días lo que necesitamos es orar. Sin orar y sin doblar rodillas, no vamos a tener el espíritu de sabiduría y de revelación. Y sin ese espíritu no podemos ver. Y sin ver no podemos entrar a la realidad. El edificio de Dios es una realidad. Y para entrar a esta esfera necesitamos ver. Y con esta vista viene entonces con la comprensión. ¿Qué cosa es esta comprensión? Y es que el Señor ama y desea obtener una iglesia edificada. Me encanta esta palabra, el Señor ama y desea. Es el deseo del corazón de alguien, ¿ya? ¿Verdad? Y ves estos versículos aquí en Mateo 16. Edificaré mi iglesia. En Efesios 5 dice que Cristo amó a la iglesia. Y hay un motivo allí de amor en el deseo que tiene Dios. Y en Hechos 13 habla de qué? De que Jehová encontró a David, que era un varón conforme a mi corazón, quien hará mi voluntad. No es algo insignificante, brothers, hermanos y hermanas, que en esta era que haya un grupo de gentes que amen lo que Dios ama y que desea lo que el Señor desea. Esto no es algo insignificante. Nuestro hermano mencionó el primer mensaje que nosotros, de toda la gente, podemos conocer cuál es la intención de Dios. Nosotros no solamente podemos conocerlo, sino que también tenemos que unirnos a eso. Tenemos que amarlo y desearlo. Y Él desea obtener una iglesia edificada, no individuos dispersos. Me olvidé mencionar esta referencia en Primera de Reyes, cuando David dice que David tenía en su corazón edificar una casa a nombre de Jehová, Dios de Israel. Que todos tengamos este deseo en nuestro corazón, que el celo de su casa verdaderamente nos consuma por el resto de nuestros días. No estamos hablando de doctrina aquí, hermanos y hermanas. No estamos hablando de alguna enseñanza. Estamos hablando de lo que hace latir el corazón de Dios, que es lo que Dios anhela tener desde la eternidad pasada. Esto es lo que Él desea, una iglesia edificada. El principio que corresponde a Babilonia, la cristiandad apóstata, o sea, la falsedad de Jerusalén, es el de la división, la confusión y la dispersión. El pueblo de Dios está disperso, pues cada uno toma su propio camino y dirección. Todos conocen la historia aquí, que el precursor de Babilonia estaba en Génesis capítulo 11, ¿verdad? Allí Satanás instigó a una rebelión corporativa de la humanidad. Y ellos se levantaron para decir que somos uno. Una clase de una unidad maligna. Y él dijo, y se dijeron, vamos a edificar una torre que llegue hasta los cielos para hacernos un nombre para nosotros allí. Y el Señor se dio cuenta de esto. La rebelión final de la humanidad es hacerse un nombre. No se olviden de esto.
Y debido a que querían hacer esto, Dios descendió y dijo, vamos ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, dice Génesis 11:7. Dios era el que puso la confusión, y puedes decir que Dios hizo esta confusión, pero les digo, esa no es la manera de verlo, sino que la manera de entender esto es que ellos ya estaban confundidos y ellos ya estaban divididos y estaban esparcidos como el resultado del castigo de Dios, del juicio de Dios. Cada vez que hay confusión, donde quiera que hay el esparcimiento y la división, ciertamente allí está el juicio de Dios. No se asocien con nada que sea divisivo. Ese es el juicio de Dios. Ellos fueron juzgados hasta el grado en que de repente ellos se encontraron hablando diferentes idiomas que no se entendían, hablaban diferentes lenguas. ¿Es algo maravilloso que no nos entendamos? No, esa es una maldición. Que hablemos diferentes lenguajes, que no nos entendamos unos a otros como cristianos. Aún ni siquiera en el recobro del Señor no nos entendamos unos a otros, ese es un castigo. Y en contraste a esto, en la vida apropiada de la iglesia, en el recobro del Señor, todos nosotros tenemos que hablar la misma lengua, con una misma boca, entendiéndonos unos a otros. Y creo que en estos días nuestro hablar está siendo entendido. ¿No es verdad? No hay malentendidos aquí, como algunos están tratando de hacer. Así que en vez de esparcir y división y confusión, la vida de iglesia apropiada, en la vida apropiada de la iglesia debe haber solamente una sola unidad, armonía y una cierta clase de congregarse. No solamente hablamos el mismo lenguaje, sino que también tenemos la misma opinión, el mismo concepto, el mismo pensamiento. La gente dice, ustedes son como robots. No, al contrario, muy lejos de eso. Esta es una bendición que tenemos. Esta es la bendición. No traten de ser distintos, hermanos y hermanas. Traten de ser iguales. Esparcimiento, cuando son esparcidos, es un castigo de Dios. Dios no quiere que seamos esparcidos, y este esparcimiento resulta que cada hombre sea por sí mismo. Cada hombre finalmente hace lo que piensa que está bien a sus propios ojos. Esta es la democracia hoy en día. Todo el mundo tiene su propio derecho y hacen lo que quieren hacer, y todos son libres. No me interesa la esfera política, pero en la esfera divina esto es un juicio. En la vida de iglesia, nosotros no hacemos lo que nos parece bien a nuestros ojos. No es lo que yo pienso, no es lo que tú piensas, sino lo que Dios piensa. Y todos debemos pensar como Dios piensa. No es lo que tú dices o lo que Él dice, sino lo que dice la palabra. Yo creo que tenemos que leer estos versículos. Como en Jueces, en aquellos días dice, todos hacían lo que era recto a sus ojos. Esa es la era de los jueces. Una situación normal. Todos hacían lo que ellos querían. B. El principio que corresponde a la edificación de la iglesia es el de congregar. ¡Aleluya!
No somos esparcidos, sino congregados. Somos congregados al Señor. Esa es la bendición del Señor. La congregación es la bendición del Señor, lo que el Señor desea para su iglesia. Nosotros somos congregados por el Señor. Saben que en Mateo aquí 18:20 dice que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. No nos congregamos nosotros, sino alguien nos congregó a nosotros. Jesús nos congregó y nos reunió. Él es el que nos congrega, nos reúne. Él es el que nos reúne. Y toda esta noche todos estamos aquí reunidos fiesta tras fiesta. Nos congregamos una y otra vez, fiesta tras fiesta. ¿No les gusta a ustedes ser congregados? Nosotros odiamos ser esparcidos en el recobro del Señor. Nosotros nos congregamos. Dios nos está reuniendo de toda clase de ocupaciones, de toda clase de frustraciones, a sí mismo, en su nombre. Quiere decir en su persona, en su nombre, porque su nombre se refiere a su persona. Todas las reuniones de los creyentes son en realidad, no son iniciadas ni por ti ni por yo. Yo no llamé la reunión, no tienes derecho de llamar a una reunión. Solo Dios puede llamar a una reunión. Y cuando Dios llama a la reunión, es mejor que tú te aparezcas. y nos reúne de toda clase de ocupaciones y frustraciones. ¿No es verdad que el diablo usa el ambiente siempre para alejarnos de venir a Dios? Toda clase de ocupaciones, frustraciones. Yo he tenido muchas experiencias de esto, y también ustedes. Había un periodo de tiempo, durante un tiempo, más o menos en los 70, después que venimos del Valle al Orange County, estaba trabajando en una firma. Todavía no era tiempo completo, todavía estaba trabajando. Y el martes es reunión de la oración. Todos los martes es reunión de oración. Y siempre ocurría algo extraño, y tal vez le ocurrió a usted también. Todos los martes, al mediodía, tenía un dolor de cabeza que me reventaba la cabeza. Tú decías que es psicológica, pero no es algo psicológico. Un dolor de cabeza que me daba al mediodía todos los martes. Y yo pensaba, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué me está ocurriendo? Y después me desperté. Oye, y espérate, hoy esta noche es la reunión de oración. Alguien no nos gusta que oremos. Alguien no quiere que nosotros nos reunamos. Ajá, ahora yo sé quién es ese alguien. Ese es el que le gusta esparcir. Quiere que yo permanezca esparcido. Pero Dios lo está reuniendo esta noche a su iglesia y está juntándolos para orar en armonía. Y no importa, esto es acerca de su voluntad, para atar y desatar. Y una vez que me di cuenta de eso, les dije, ya ni siquiera tengo que tomar pastillas. Solamente digo, deja que venga el dolor de cabeza, voy a ir a la reunión igual. Jóvenes, los reto a que hagan esto. Yo voy a ir a la reunión de todas maneras. ¿No tienen esta experiencia? Toda clase de cosas extrañas van a venir a ustedes cuando va a tomar lugar una reunión. ¿Sabe lo que es interesante? Que cuando voy a la reunión, y después vamos a orar de la oración, tenemos que librar el espíritu en oración. Les voy a contar esto también. Pero en el momento en que entraba al salón de reunión, por lo general, yo quería ser el primero en orar. Y después de mi primera oración, que emitía, el dolor de cabeza se desvanecía. ¿Quieren quitarse el dolor de cabeza? No es por medio de tomar pastillas, Advil, sino es liberar su espíritu. Oren. Reúnanse con los santos y oren. Les digo, eso va a eliminar muchos dolores de cabeza, muchas ocupaciones, muchas frustraciones. Tenemos que decirle que no vamos a permitir que estas cosas nos impidan ser congregados en su nombre, en el terreno genuino de la unidad. No estamos reuniéndonos en un lugar de nuestra preferencia. No hay lugar para que tú tengas tu preferencia. Como vamos a ver en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, tenemos que reunirnos según lo que Dios ha escogido, lo que Dios escogiere. Tenemos que aparecer delante de Jehová con todos los varones en el Antiguo Testamento, en el lugar
que Jehová vuestro Dios escogiere. En el lugar que es, le escoge. ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar es el terreno genuino de la unidad. Nos reunimos en la unidad en su nombre. Y hablaremos más después en este entrenamiento. Número Romanos 2. El segundo requisito para para la edificación de los creyentes en la iglesia es que tenemos que reconocer que todos los creyentes en un solo espíritu, todos los creyentes fueron bautizados en un solo cuerpo, y que Dios puso los miembros en el cuerpo y concertó todo el cuerpo compenetrándolo. Presten atención a este punto. Tenemos que reconocer algo aquí. Y esto, el primer punto es tenemos que comprender, es el primer punto, pero aquí tenemos que reconocer que todos los creyentes fueron bautizados. No han sido ni serán bautizados, sino que ya fueron bautizados. Cada creyente, todos los creyentes genuinos fueron bautizados en un solo espíritu, en un solo cuerpo. Cristo es la vida y el constituyente del cuerpo, y el Espíritu es la realidad de este Cristo. Así que hoy en día todos nosotros hemos sido bautizados en este Espíritu único, bautizados en un solo cuerpo. Es algo que ya fue hecho. ¿Necesitan el bautismo del Espíritu? Como dicen los pentecostales, tú le vas a responder, ya ocurrió, yo ya fui bautizado en un solo espíritu, junto con todos los creyentes en un solo cuerpo. Y este es un hecho, así que tienen que estar firmes sobre este hecho y pueden declarar este hecho. Y no solamente eso, sino que Dios también concertó. No es que lo va a concertar, sino que ya nos puso los miembros. Y dicen, amén. Puso los miembros en el cuerpo. Puso los miembros en el cuerpo. Me encanta esta palabra, miembros. ¿No les gusta a ustedes esta palabra, miembros? ¿Les gusta la palabra individuales o le prefieren la palabra miembros? Este país enfatiza a los individuos, pero en el reino enfatizamos los miembros. Yo soy un miembro. Yo no soy un individuo, yo soy un miembro. Soy un miembro en el cuerpo. Y he sido puesto yo como un miembro en el cuerpo por Dios. Y todos nosotros hemos sido puestos como miembros en el cuerpo. Y no solamente eso, sino que Dios también nos ha concertado, concertó todo el cuerpo compenetrándolo, nos ha compenetrado a todos juntos, y Dios ha compenetrado todo el cuerpo junto. Así que hemos sido bautizados, hemos sido puestos y también hemos sido compenetrados. Amén. A veces no debemos explicar, solamente tenemos que decir amén. Amén a estos hechos. Alaben a Dios que Él nos ha bautizado en un solo espíritu, en un solo cuerpo, y Él nos ha puesto como miembros en su cuerpo, y Él nos ha compenetrado, concertó todo el cuerpo compenetrándolo. Punto A. Puesto que el espíritu es la esfera y el elemento de nuestro bautismo espiritual, el Espíritu es el Dios triuno procesado y consumado. Y este Espíritu es la esfera y el elemento de nuestro bautismo espiritual. Y es en tal Espíritu que todos fuimos bautizados en una sola entidad orgánica, que es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde están ustedes? ¿Tienen que decir esta noche? Estamos en el Espíritu único. ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros somos el cuerpo único. Así es que, escuchen ahora, así también todos nosotros, debido a que reconocemos este hecho, independientemente de nuestra raza, nacionalidad y posición social, debemos constituir este único cuerpo. Debemos constituir, seamos este cuerpo único. Olvidémonos, porque ya fue terminado todo. Todas nuestras diferentes razas,
diferentes nacionalidades, en diferentes rangos sociales. Estas cosas no pueden ser, no pueden existir. En Colosenses 3:10 dice, donde no puede haber, donde no hay griego ni judío, donde no puede haber nada de estas cosas, de personas naturales, donde no hay posibilidad ni espacio para que una persona natural exista. No hay cabida, ni circuncisión ni incircuncisión. No hay esclavo ni libre. Bárbaro, escitas, o más que bárbaros. Sino que Cristo es el todo y en todos. No hay cabida, sino solo para Cristo. A veces en el recobro del Señor yo siento que la raza se levanta, o la nacionalidad levanta su cabeza maligna, y los rangos sociales quieren entrar a jugar. Pero nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que juzgar esas cosas y condenar esas cosas y apedrear esas cosas. Tenemos que estar serios con esto. Estas cosas han sido terminadas en la cruz. No hay espacio, no hay posibilidad para estas cosas. Les digo, después de 100 años y pico más de 100 años de guerra civil, hoy en día el problema racial todavía no se ha resuelto, sino que se ha intensificado. No hay solución allí. La única solución para que el problema racial sea eliminado está en el nuevo hombre. ¿Qué tal los rangos sociales? Las diferencias sociales. Decimos nosotros que somos una sociedad sin castas. No hay tal cosa. Esto es terrible. Esto apesta tener rangos sociales en la vida de iglesia. No debemos despreciar a los pobres o admirar a los ricos. Somos uno en Cristo. No hay nacionalidades. Hermanos y hermanas, esto es un requisito que tenemos para que seamos el cuerpo único. Todo creyente es un miembro indispensable del cuerpo, y Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. La función del cuerpo es ser la expresión completa de Cristo, el Cristo corporativo. Y cada miembro, cada creyente, es un miembro en este cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo, cada miembro es necesario, es indispensable. No debemos pensar que nosotros somos dispensables, ni cualquier otro hermano o creyente puede ser dispensable. No. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. Número 1, no debemos menospreciarnos a nosotros mismos, ni tampoco codiciar la obra de otros. Esto es muy práctico. Dice que algunos miembros dicen, porque yo no soy el ojo, no soy del cuerpo. Esta es una palabra que como que es de una persona que está celosa. Yo solamente soy un dedo gordo del pie, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo. ¿Qué quieres, que todo el cuerpo sea ojo? ¿Qué clase de cuerpo sería ese? Ese no es un cuerpo, ese sería un gran ojo.
Les digo, aún el dedito más pequeño del pie es necesario para nuestro equilibrio. Si no, mi ojo caería si no tendría eso, no tendría los miembros pequeños. Así que no estoy haciendo chistes, no estoy tratando de hacer bromas, pero es muy fácil que nosotros despreciemos nuestra función y podamos codiciar o tratamos de imitar a otros miembros. Hermanos y hermanas, no debemos ser así, no debemos dejar porque no podemos ser como otros. Dios nos ha dado una medida a nosotros y ha medido nuestra función, que nadie puede reemplazar. El día, cuando nos demos cuenta, ¿qué día de emancipación va a ser eso? Cuando no trates de ser como otra persona. Y créanme, porque yo he tratado de ser, hace esos años que yo les estaba hablando hace un momento, en esos años yo admiraba a cierta persona y trataba de ser como esa persona. Yo verdaderamente sí trataba, y cuanto más trataba, más desalentado llegué a ser. Más raro fui, no era natural, porque estaba tratando de imitar a otra persona que no era yo. Así es que Dios nos ha puesto en el cuerpo como a Él le plació, como Él quiso, y tenemos que decir amén. Número 2, no debemos ser orgullosos ni menospreciar a los demás. Este es el otro lado, pensando que somos todo inclusivos y que somos mejores y más útiles que otros. Ese es como el que dice, no tengo necesidad de ti, no te necesito, yo soy suficientemente bueno, yo soy todo inclusivo. Eso es orgullo. Todos somos indispensables. No debemos pensar que somos mejores que otros, sino, igual que los apóstoles, tenemos que pensar que otros son mejor que nosotros. Queridos santos, es importante ver estas cosas si queremos practicar la edificación en la vida de iglesia. Punto C. Dios concertó a todos los diferentes miembros de Cristo para que juntos formen un solo cuerpo. Ser concertados o compenetrados implica ser atemperados y crucificados, aprendiendo a seguir al Espíritu a fin de que impartamos a Cristo en otros para beneficio de su cuerpo. Esta palabra compenetración implica que nosotros perdemos las distinciones. O sea que todos somos muy distintos unos a otros, todos somos diferentes. Por naturaleza somos así. Y es por eso que Dios nos ha compenetrados a todos nosotros. Y en esta compenetración, hay estas palabras, 4 palabras que el hermano Lee usa. Dice, a nosotros ahí somos ajustados o regulados. Y todos necesitamos ser regulados. Si yo no tengo los hermanos que me regulen a mí, hoy día yo sería un hombre muy, muy salvaje. Un hombre espiritual salvaje, correteando por toda la tierra, haciendo no sé qué cosa. Igual que ustedes, no me gusta a mí ser regulado. Quiero ser libre. ¿Saben qué? ¿Saben por qué tienen que regresar al segundo año de entrenamiento? Para que tengan otro año de regulaciones. Las regulaciones, dijo el hermano, hace que la vida crezca. Queridos santos, no sean salvajes, libres haciendo lo que les dé la gana. Esta es mi esfera, este es mi territorio. Yo tengo libertad plena de hacer lo que yo quiera hacer. No, esto no es sabio. Esto es bien peligroso. Les digo, ser compenetrados es ser regulados. Cuanto más avancemos con el Señor, más vamos a vernos a nosotros mismos, hermanos y hermanas, y más nos daremos cuenta que tenemos que ser regulados. No directamente por el Señor, frecuentemente es por medio de los otros miembros, por los miembros que el Señor ha puesto en forma soberana con nosotros. Segundo, tenemos que ser armonizados.
Ser compenetrados quiere decir ser armonizados, como si fuera una... Cuando tocas la guitarra tienes las diferentes cuerdas, ¿verdad? Las diferentes pisadas. Y es algo que hay una armonía, algo que sale en armonía, que es agradable. Tenemos que ser armonizados. A veces cuando tocas ahí parece a veces cuando una cuerda de la guitarra no está afinada y de repente te das cuenta que hay una discordia, no hay armonía. Y temperados quiere decir moderados. Tienes que ser, tú eres frío, el otro es caliente. O sea, somos atemperados juntos y mezclados también, mezclados juntos. Quiere decir que hemos sido unidos juntos. Qué gran cosa es que este ministerio nos ha dado a nosotros, esta práctica de la compenetración. Les digo, queridos santos, sin esta compenetración sería difícil que nosotros tengamos la realidad del cuerpo de Cristo. Por supuesto que no queremos ser compenetrados de una forma natural. Ser compenetrados quiere decir ser temperado y cruzado, aprender a seguir al Espíritu para impartir a Cristo. Estas cosas tenemos que estar, la cruz está aquí, el Espíritu está aquí y la impartición de Cristo también está aquí para la compenetración de su cuerpo. Y cuanto más nos compenetremos de esta forma, más perdemos nuestras distinciones. ¿Cómo en forma práctica nos compenetramos? Nos compenetramos al parar y tener mucha comunión. Tenemos comunión. Especialmente, yo soy el que más culpable soy. Cuando trabajamos para el Señor, el peligro mayor que existe o la dificultad más grande que hay es no tener comunión. Hay algo en ti, tienes un plan, tienes una meta, tienes esto o lo otro, y tú vas y vas. Yo estoy aprendiendo, todavía estoy aprendiendo como ustedes, que eso es exactamente el tiempo en que tienes que parar. El tiempo de ir es cuando es el tiempo de parar. ¿Parar qué? ¿Parar para hacer qué cosa? Para compenetrarse, para tener comunión. Y por medio de esta comunión, nosotros podemos ser introducidos ¿a qué? Ser traídos a la unidad, a la unanimidad, que es el punto siguiente, el punto número 3. Tenemos que estar en armonía, una armonía dulce, como los sonidos musicales agradables, con los demás creyentes y ser unánimes con el cuerpo en oración, lo cual da por resultado el establecimiento de la iglesia. Este es el tercer requisito. Santos, cuando nos reunimos, no estamos esparcidos, nos reunimos y estamos siendo compenetrados. En esta clase de situación, el énfasis aquí es que somos unánimes con el cuerpo en oración. En oración. La oración tiene mucho que ver con la unanimidad. Y la unanimidad tiene mucho que ver con la oración. Y esa oración resulta en el establecimiento de la iglesia. ¿Qué cosa es la unanimidad? La unanimidad es la unidad práctica, es la unidad puesta en práctica. Y se refiere a una clase de armonía en nuestro ser interior, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Aquellos que hemos probado
de la armonía genuina, podemos testificar que no hay nada más dulce ni nada más hermoso que eso. Es como cuando estamos en esa armonía, cualquier cosa que digamos, cualquier cosa que oremos, el Señor responde. Tenemos que atesorar en el recobro del Señor la armonía más que cualquier otra cosa. La armonía en la unanimidad. Pero ¿cómo podemos tener esta armonía? Vamos a ver esto. El versículo, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo o están en armonía en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿No es esto maravilloso, hermanos y hermanas? En armonía. Entonces ahí podemos conocer la mente de Dios. Y en armonía podemos tener la respuesta de Dios. Los dos asuntos de mayor importancia. Bueno, todavía no he acabado. Aquí también habla en esto del punto anterior de la armonía, acerca de la oración. En Hechos 1:14 también dice, y perseveraban unánimes en oración. Y cuando nos congreguemos, hermanos y hermanas, lo mejor que podemos hacer primero no es hablar mucho, no es hablar, sino orar, porque la oración nos trae a la armonía. Los dos asuntos de mayor importancia en las Escrituras son el asunto de mezclarnos con Dios y el ser uno con todos los santos. La unidad es como un termómetro, pues ella nos indica en qué grado hemos participado de esta mezcla. Dos cosas importantes en esta sección. Número 1, que seamos mezclados con Dios. Número 2, que seamos uno con todos los santos. Estas son las dos cosas que el Señor está buscando hoy en día. Y se relacionan una con otra. De hecho, cuánto seamos unánimes con otros o con otro miembro, es una prueba, es una señal de cuánto estamos mezclados con Dios. ¿Por qué? Porque la edificación entra o llega a existir por ninguna otra cosa sino por la mezcla de Dios con el hombre. Solamente cuando Dios está mezclado con el hombre, el cuerpo es producido. Así que cuanto más mezcla haya, más unidad habrá. Finalmente, la unidad es la mezcla del Dios triuno con el creyente. B. La unanimidad es la práctica, la aplicación de la unidad. ¿Cómo se practica la unanimidad? La unidad. ¿Y cómo se aplica la unidad? En la unanimidad. Sin esta unanimidad práctica, la unidad solamente puede ser objetiva y abstracta. Si no tenemos la unanimidad, ¿cómo podemos decir que tenemos la unidad? Uno, en Mateo 18:19, el Señor habló de dos que oraban juntos en la tierra en armonía, en unanimidad. Decir amén a la oración de otros es indicio de nuestra unanimidad. Amén. Los 120 estaban orando en el aposento alto por 10 días
antes del día de Pentecostés. Yo tengo que creer que ese cuarto estaba, pero resonando con amenes. ¿No creen esto? Decir amén en Primera de Crónicas, después que tenía la acción de gracias, dice que dijo, todo el pueblo dijo amén y alabó a Jehová. Primera de Crónicas 16:36. Hermanos y hermanas, tenemos que aprender a decir amén en respuesta a la oración de otros. Cuando tú no puedes decir amén, quiere decir que hay problemas. ¿Has experimentado tú que algunas oraciones no puedes decir amén? Hay un problema allí, ¿verdad? Y a veces, cuando están orando juntos, tú no tienes ningún problema, pero a veces te duermes si no dijiste amén. Entonces es difícil que yo continúe orando. Les digo, decir el amén no es algo insignificante. Es una indicación. Claro, por supuesto que tenemos que decirlo de nuestro espíritu. Tienen que decir amén. Amén. A veces, cuando oran, la otra persona no sabía qué orar, pero tú dijiste amén. Aún a su pequeña oración le dijiste amén. Y tú acabas de jalar su espíritu. Tenemos que decir amén. La vida de iglesia es una vida de iglesia de amenes. No tenemos una esquina de amén, sino toda la iglesia tiene que ser una iglesia de amén. Este es nuestro Señor es el amén, quiere decir firme, confiable. Eso es. Así sea. Amén. Amén. Pero no pretendan decir amén. Así que nos compenetramos con otros al orar, ejercitando nuestro espíritu y liberándolo, de tal modo que ellos puedan oír y entender y estar de acuerdo con nuestra oración y puedan decir amén a la misma. Cantamos el himno equivocado, les dije a los hermanos. Era el himno 361. Pero tal vez lo canten cuando se vayan. Esa es su tarea. Es el himno 361. Oh, que mi espíritu pueda fluir. Oh, que pueda fluir. ¿Cuál es el punto de esto? Es que si no somos liberados en nuestro espíritu, no podemos ser compenetrados con otros. La compenetración es que el espíritu toca el espíritu. A fin de ser compenetrados juntos, tenemos que orar con el ejercicio de nuestro espíritu. Y esto quiere decir que tenemos que dejar que nuestro espíritu fluya. Este himno es uno de mis favoritos. Uno de mis himnos favoritos. Acerca de romper las... para bajar todo lo que no sea inflado o atado en su prisión, que tenga emancipación. Estas cosas, finalmente dice, no solamente tenga comunión contigo, sino tengo que ser edificado para que ser, en el Espíritu, Señor, más mi edificación con otros en amor y espíritu. Cuando nos reunimos, hermanos, no sean silenciosos, liberen su espíritu y digan amén a las oraciones de otros. Y tenemos que decir amén de tal manera que puedan oír, entender y estar de acuerdo con nuestra oración. Tenemos que liberar nuestro espíritu hasta tal grado. Tal vez digan ustedes, esto es un punto pequeño, pero no piensen esto. Esto es un requisito. Ahora tenemos que avanzar porque el tiempo se nos está agotando. 4. Esta es la parte
de bastante peso aquí. Tenemos que poner en práctica estos requisitos. Tenemos que poner en práctica la unidad de la Trinidad Divina en la Trinidad Divina, tal como lo hace la Trinidad Divina. Oh, qué cosita tan preciosa. Tenemos que practicar la unidad de la Trinidad Divina en la Trinidad Divina y tal como lo hace la Trinidad Divina. Oh, ¿qué es esto? ¿No es la Trinidad Divina maravillosa? ¿No es maravillosa en qué sentido? Esta noche queremos ver este atributo específico de la Trinidad Divina para que lo apreciemos y lo podamos seguir. Y este es que en esta Trinidad Divina hay tres y sin embargo son uno. ¿No es esto hermoso? ¿No es esto excelente? No oigo muchos amenes, no porque quiera oír los amenes, sino simplemente porque tienes que entrar para que verdaderamente lo puedas apreciar. Así que tienen que estudiar esto. Tienen que darse cuenta, queridos santos, que la Trinidad Divina es el contenido intrínseco de la unidad del cuerpo. Nuestra unidad no es manufacturada por seres humanos. Nuestra unidad es la Trinidad Divina. Y esta Trinidad Divina es un modelo, un modelo de nuestra unidad. Es el patrón de nuestra unidad. Esta es la unidad que existe en los tres de la Trinidad Divina. Es nuestro modelo. Y la unidad del cuerpo, y hoy en día hablamos de la unidad del cuerpo, es simplemente la unidad agrandada de la Trinidad Divina. Es la unidad de la Trinidad Divina agrandada, la que llega a ser la unidad del cuerpo. Tal como el cuerpo es el agrandamiento de Cristo, la unidad del cuerpo es el agrandamiento de la unidad de la Trinidad Divina. Oh, les digo, no sé qué decirles. Finalmente, escuchen, esta unidad va a ser agrandada hasta tal punto que todo el cuerpo, con todos los miembros, van a estar en esta unidad llena de la misma belleza y excelencia. Y esa va a ser la Nueva Jerusalén. Es más allá de lo que podemos decir. No sé qué decirles. Solamente les voy a leer. Los tres de la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu, practican continuamente. El Dios triuno practica esto. Alabado sea el Señor. Practican continuamente la unidad divina. La belleza y la excelencia en la Trinidad Divina es la unidad, la armonía y la coordinación en la Trinidad Divina. Qué modelo tan bueno para que nosotros lo sigamos. 1. Mateo 12:28 revela que el Hijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí en este versículo, el Hijo como el centro de la Trinidad Divina, estoy leyendo el bosquejo, y que como tal Él no existe por sí mismo, ni para sí mismo, ni enfocado en sí mismo. Todo cuanto Él hizo lo realizó por el Espíritu de Dios y para el reino de Dios Padre. ¿No es esto maravilloso? ¿Saben que yo haría la pregunta? Cuando el Señor echaba fuera demonios por sí mismo, para que su reino, el reino del Hijo pueda venir. No. Él tal vez pudo hacer eso, podía hacer eso, pero el Hijo escogió no hacer eso. Él echaba fuera demonios, pero ¿saben por qué? Lo hizo por medio del Espíritu de Dios. Él coordinó con el Espíritu. Y además, ¿qué cosa? Y esto era para el reino de Dios Padre. Qué humildad, qué falta de yo existía allí. Oh, my.
No tengo palabras, hermanos y hermanas. Ustedes tienen que considerar esto. Tengo que decirles que este es solamente un poquito de estudio para preparar este mensaje. Yo fui llevado esta mañana a las nubes o al aire, no sé a dónde. Yo estaba en otra esfera, en esta apreciación profunda de la Trinidad divina, en esta maravillosa unidad, hermosa unidad que trabajaban juntos en armonía. ¿Qué virtud es esta? En realidad hay otro versículo en Hebreos 9:14 que no tengo tiempo para hablarles, que dice que Cristo se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Eterno sin mancha hacia Dios. Lo mismo, tienes la Trinidad Divina que está trabajando ahora en esta redención eterna. Santos, esto verdaderamente es algo precioso. Yo puedo hacerlo, pero no voy a hacerlo por el Espíritu, para el Padre. Este es el Hijo. 2. Si queremos mantenernos en coordinación con todos los miembros del cuerpo en la unidad y armonía de la Trinidad Divina, debemos seguir el modelo establecido por nuestra cabeza y no hacer nada por nosotros mismos ni para nosotros mismos. Lo que hagamos debe ser realizado por el Cristo neumático que mora en nosotros como nuestra humildad y desprendimiento personal y para el reino celestial de nuestro Padre, para el cumplimiento de su perfecta voluntad y para su gloria eterna. En su oración en Mateo 6, la oración del Hijo era ¿qué cosa? Era para que el Padre tenga su reino, para que el Padre haga su voluntad y para que el Padre tenga su gloria. No había era un desprendimiento personal. Amén. La vida de iglesia debe tener esta clase de unidad. Esta no es una unidad política, no es una unidad organizacional, sino que es la unidad bíblica, es la unidad divina. Nuestra unidad es la Trinidad divina y el modelo de nuestra unidad es la unidad de la Trinidad divina. Así que de nuevo, ¿cómo experimentamos esta unidad? Solamente de una manera, por medio de mezclarnos con esta Trinidad divina, al dejar que esta Trinidad divina se forje en nosotros. Aleluya, aleluya. Aún en una iglesia pequeña de 15 miembros, de 15 personas, puede haber la belleza y excelencia de la unidad de la Trinidad divina que puede mostrarse ahí. Y qué vergüenza será esto para el enemigo. B. Juan 17 revela la unidad de los creyentes incorporada a la unidad de la Trinidad divina. Ciertamente este es un hablar de la cumbre. Juan 17 es otro capítulo inexplicable, que es la oración del Señor. Él estaba orando, el Señor estaba orando allí por los creyentes, para la unidad de los creyentes. Y en esta Juan 17 revela que la unidad de los creyentes está incorporada a la unidad de la Trinidad divina. O sea que nuestra unidad tiene que estar en la unidad de la Trinidad divina. Y la unidad de la Trinidad divina tiene que ser nuestra unidad. Esta es la verdadera unidad. Aquí también tenemos los 3 niveles de esta unidad divina. En el primer nivel, practicamos la unidad de la Trinidad divina por medio de la vida divina y con su fuente, que es el nombre divino del Padre. El nombre del Padre es la fuente de nuestra unidad y su vida es el elemento de nuestra unidad. Y como tal nos libera del ámbito natural. No tenemos el tiempo para seguir, así que tengo que avanzar más rápido. Pero acuérdense que el Hijo se nos ha dado o nos ha manifestado el nombre del Padre. Y nos ha dado este nombre, y este nombre se refiere a la fuente de nuestra unidad. Y no solamente eso, sino también la autoridad se le fue dada al Hijo para que pueda darnos la vida eterna. Y esa vida eterna del Padre es el elemento de nuestra unidad. Así que, como creyentes,
Todos tenemos el nombre del Padre y todos tenemos la vida del Padre. Y ese nombre y esa vida es la fuente y el elemento de nuestra unidad. Recibir esta vida y tener esta vida y tomar esta fuente y disfrutar este elemento requiere que todo lo que seamos, todas las cosas del hombre natural, todo lo de la vieja creación, tienen que ser terminadas y tienen que ser anuladas. Esta vida nos libera de la esfera natural. Nada más lo puede hacer. La negación personal no lo hace. Pero esta vida sí lo puede. Tenemos que disfrutar la vida del Padre. Número 2, practicamos la unidad de la Trinidad Divina por medio de la palabra divina como verdad que santifica a los creyentes separándolos del mundo. La palabra santificadora del Padre es el medio en virtud del cual se produce nuestra unidad y como tal nos libera del mundo. Este segundo nivel de la unidad es la unidad de todos los creyentes en la realidad de la palabra santificadora del Padre. ¿Ven esto? La palabra del Padre revela a Dios mismo, que el Padre mismo es la realidad. Por lo tanto, su palabra contiene la verdad, la realidad misma de Dios, y esta verdad nos santifica. Esta verdad nos limpia, nos separa a Dios, y esta verdad nos hace puros. Esta verdad nos separa del mundo y esta verdad nos guarda de Satanás. Nosotros necesitamos ser santificados por esta palabra que el Hijo nos ha dado a nosotros, de tener la unidad genuina de la Trinidad Divina. Número 3, practicamos la unidad de la Trinidad Divina por medio de la gloria divina. Este es el grado más profundo. La filiación divina con la vida y naturaleza del Padre como nuestro derecho divino a expresar al Padre. La gloria del Padre es la expresión de nuestra unidad y como tal nos libera de nosotros mismos. Aquí en este nivel de la unidad, todos los creyentes están en la expresión de la gloria divina. La gloria de Dios es la expresión de Dios. Es la vida del Padre, la naturaleza del Padre, que es expresada en el esplendor y la radiancia divina. Esta gloria nos libera de nosotros mismos, del yo, de la expresión del yo. Lo que evita que los creyentes sean uno, que sean perfeccionados en la unidad, es la vida natural, es el mundo, es el yo. ¿Cuál es la manera de ser liberados de estas cosas? Es por medio de su nombre, que es su vida, y por medio de su palabra y en su gloria. El nombre es la fuente, la vida es el elemento, la palabra es el proceso y la gloria es la consumación. La unidad, hermanos y hermanas, como ya lo dijimos en los mensajes anteriores, es el resultado de la Trinidad Divina, que ha sido unida, mezclada e incorporada con los redimidos, regenerados y transformados, hombres tripartitos.
Y este es el cuerpo de Cristo. Esta unidad es el cuerpo de Cristo. Y esta unidad es el nuevo hombre. Y esta unidad es el edificio de Dios. Quiero impresionar a los hermanos y hermanas que hoy en día hay mucho a hablar acerca de la unidad. Pero queremos comprobar qué clase de unidad. No estamos aquí para ninguna clase de unidad política o cualquier clase de unidad organizacional. Estamos aquí para esta clase de unidad. La unidad no es que tú y yo nos reunamos y que yo te convenzo a ti y tú me convences a mí y vamos a decir algo y después nos abrazamos. La unidad no es reunirnos para estar de acuerdo que vamos a estar en desacuerdo. No, hermanos y hermanas, la unidad es en la Trinidad divina. Necesitamos esta unidad, hermanos y hermanas. No tengo el tiempo. Punto C. El Salmo 133 nos revela la bendición ordenada por Dios, el Padre, para los creyentes que viven en la unidad de la Trinidad divina, sobre los cuales se extiende la unción de Dios el Espíritu y desciende el rocío de Cristo el Hijo. Tengo que decirles una cosa más. Sabe que si no tenemos esta unidad genuina, todo lo que tenemos serían solamente opiniones, la expresión de la opinión y disensiones. Esto nos lleva a la división y finalmente nos lleva a las sectas, a que formemos sectas o grupos o divisiones. Hay una clase de pensamiento que es bueno tener disensiones. Esto es democracia en este país. Siempre va a haber un partido de oposición, tú sabes. Sin el partido de oposición, que no está comprobándote a ti, no vas a poder ser equilibrado en una forma apropiada. Hermanos y hermanas, esta clase de hablar es político. En la vida de iglesia apropiada, con la unidad apropiada, te puedes tener diferentes sentir, pero no debemos tener disensión. El hermano Lee habló mucho de esto. Solamente decir que en el recobro, una tormenta tras otra tormenta, siempre ocurrió lo mismo. Una y otra vez. Diferentes actores, diferentes escenas, pero el mismo rol, el mismo guión. Hermanos y hermanas, todos necesitamos la misericordia de Dios. Que el Señor nos haga que veamos qué cosa es la unidad genuina en la Trinidad divina. 133, vamos a acabar rápido. Nos revela la bendición ordenada por Dios el Padre para los creyentes que viven en la unidad de la Trinidad divina. Ya les leí esto, ¿no? Número 1. El aceite de la unción es un ungüento compuesto que tipifica al Dios triuno procesado, quien es el Espíritu compuesto y todo inclusivo. Jóvenes tienen que leer Éxodo 30 para que vean los ingredientes de este compuesto maravilloso, que es un tipo del Espíritu compuesto y todo inclusivo. Estamos en la unidad, la cual es el Dios triuno procesado que ha sido ungido o pintado en nuestro ser. Esta unidad es el fluir del ungüento. En el Salmo 133 dice que tenemos esta bendición que Dios nos manda, que es la unción sobre la cabeza, que descendió sobre Aarón, etc. Y este fluir es la unción que es el Dios que se esparce, que aunque se está pintando, el Dios triuno que se pinte en nosotros, con todos sus ingredientes maravillosos. Y en este ungüento divino
ahí se imparte a nuestro ser y espontáneamente al impartirse estamos en esta unidad. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos más pintura. Necesitamos más esparcimiento de este aceite maravilloso día tras día. Ve día a día en la vida de iglesia todos los ingredientes del ungüento compuesto divino y místico son forjados en nuestro ser mediante la aplicación de estos ingredientes a nuestro ser interior. Espontáneamente estamos en la unidad. Este ungüento no es para individuos, este ungüento es para el cuerpo. Así que no sean alejados, no se separen. Tenemos que ser unidos firmemente al ungido y ser ungidos. Día tras día, permanezcamos bajo esta unción para que nosotros podamos experimentar la unidad. Muy bien. 2. El rocío representa la gracia de la vida divina que desciende sobre nosotros, nos refresca, nos riega y nos satura. Tienen el aceite, el ungüento que nos riega y también tienes el rocío que nos refresca y nos riega. Esta gracia es el Cristo neumático que nosotros hemos experimentado, recibido, disfrutado y obtenido, ¿verdad? La gracia es Dios, el Cristo, la gracia es el Cristo que ha sido experimentado, recibido y disfrutado por los creyentes. Este es el rocío. En la vida de iglesia siempre estamos en una situación de unidad y siempre está el ungüento que fluye y siempre está el rocío que nos refresca y nos riega. Al permanecer en la vida de iglesia somos guardados en la gracia del Señor. Gran gracia gran poder, gracia estaba sobre los apóstoles. Y abundante gracia era sobre todos ellos, dice, sobre los creyentes en la iglesia en Jerusalén, en Hechos 4. Y cuando llegaron a otro sitio en Antioquía, ellos vieron la gracia de Dios. La gracia de Dios era visible. Ellos vieron la gracia, vieron a los santos que estaban disfrutando este Cristo neumático. Y vieron la unidad entre ellos. Si vas a una iglesia y hay la unidad dulce allí, tú te das cuenta que allí está la gracia. La gracia nos hace uno. Por la gracia que recibimos en los montes de Sión, podemos llevar una vida que a la gente del mundo le resulta imposible vivir. Esta es la vida que vivimos, una vida imposible. ¿Cómo vivimos esa vida? Por la gracia que recibimos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo puedo decir que soy uno con los hermanos, con los que coordino. Pero es algo imposible. Es fácil tal vez que sean uno conmigo, pero no solamente difícil, sino imposible que yo sea uno con ellos. Pero hoy en día hay una medida de esta unidad y armonía, pero no es porque que alguien haya hecho, sino debido a la gracia de Dios. La gracia hace lo imposible. 3. Cuanto más experimentamos a Cristo como Espíritu vivificante, más reducida será nuestra constitución intrínseca y nuestra manera de ser naturales. A medida que éstas sean reducidas al experimentar nosotros al Dios triuno y sus atributos divinos, seremos perfeccionados hasta llegar a ser una sola entidad para la gloria del Padre. Cuanto más experimentamos este Espíritu, más nuestra constitución natural y disposición son reducidas. Y más somos perfeccionados en la unidad para la gloria del Padre, para que ellos sean perfeccionados en la unidad. Esta era la oración del Hijo. Amén. Que esa oración pueda ser respondida. Todavía está siendo respondida, y esta es la aspiración del Señor Jesús antes de ir a la cruz. Bajo la unción del ungüento y del rocío, experimentamos la unidad genuina.
y nosotros somos preservados al permanecer bajo la unción y el rocío que nos riega. Alabado sea el Señor. Gracias por esta palabra. Oramos que sea efectiva en todos nosotros y oramos que tú la unjas, y especialmente oramos que tengamos tu oración a la que aspiraste sea respondida en nuestros días, y que esto sea un testimonio de tu unidad en esta tierra, la unidad de tu nombre, la unidad en tu vida, la unidad a través de tu palabra y la unidad en tu gloria. Gana esto entre nosotros, Señor. Gana este edificio en nosotros, en medio nuestro. Amén.